Ya, las teorías de Estado y fuerzas políticas. ¿Ustedes qué me pueden decir en general a qué es el Estado y qué es en general una fuerza política? Yo, por lo menos dentro del marco que estaba viendo el profe, él dice, recapitulando acá, el Estado constitucional es el marco en el derecho constitucional se desenvuelve. Es decir, que finalmente un Estado en donde se respetan los derechos, básicamente vendría siendo como el marco, ¿no es cierto?, que va a entrar a lo que trabaja el derecho constitucional, que básicamente sería como los límites constitucionales del Estado. Es una forma de organización de la convivencia social cuyo objetivo y razón de ser es la salvaguarda de la libertad personal. En efecto, como ya se ha visto, el Estado constitucional, lo que denominamos constitucionalismo, es un producto histórico. Se Claro, pueden en distinguir efecto, tres momentos, digamos. el profesor ahí señaló que no todo Estado con derechos es un Estado de derecho. Ah, ya. Explicó las ¿Y cuándo sería un Estado de derecho, según esa Cuando respeta explicación? los derechos fundamentales, tiene la garantía de los derechos internacionales y tiene una constitución, los poderes separados Ah, ya. horizontalmente. ¿Y cuándo sería, digamos, un Estado con derechos? Por ejemplo, él explicó el caso, no sé, de Cuba, de Corea del Norte, de China, que Ah, si bien son estados con derechos, no se puede hablar propiamente tal de un estado de derecho, porque igual hay libertades que son violadas. ya, ya, ya. Efectivamente existiría, digamos, como una distinción ahí, particularmente porque, claro, efectivamente hay como pilares de lo que uno conoce como Estado de Derecho. Ya lo habíamos visto, que era como esta separación de poderes y la salvaguarda de los derechos fundamentales más que nada, y también la independencia del Poder Judicial y en general de estas magistraturas que obran en cuanto a la Constitución, es decir, que toda supremacía sea de la Constitución. Pero cuando hay otros estados en donde se desenvuelven derechos, como quizás derechos colectivos en general de toda la comunidad, se vuelven como que fueran finalmente los derechos más que nada comunes y dejan de ser individuales. Porque acá, por ejemplo, el profe pone ahí, recapitulemos, es la salvaguarda de la libertad personal. Efectivamente, es como el valor fundamental de la libertad, es como lo más importante dentro de un Estado constitucional, pero hay estados que también esta libertad la coartan, ¿cierto? Como por ejemplo podría ser en los que mencionabas tú, en el caso de Corea del Norte, por ejemplo, en donde la libertad personal no existe, ¿no? Y la organización política generalmente está custodiada nomás, no está accedida a todas las personas. Entonces, claro, se ve ahí que sería como un Estado con derechos nomás. Finalmente no se cumplirían estas funciones del Estado. Ahora, el profe distingue tres momentos sucesivos, dice acá. El primero dice que es el auge del liberalismo. ¿Qué me puede decir qué es el liberalismo? ¿O qué se le viene a usted a la mente qué sería el liberalismo? El liberalismo es una forma de Estado, bueno, una visión política en verdad. Por ejemplo, la Constitución del 80 es de corte liberal, respecto a que protege, no sé, por el derecho de propiedad, el property que le llaman. Entonces, en este caso, para ti el liberalismo digamos, se fusionaría como, en definitiva, como la constitución que hubo o que está, digamos, vigente actualmente y que estaría, digamos, particularmente radicada en ciertos derechos, ¿no es cierto?, de corte de la propiedad particularmente como salvaguarda del individualismo por sobre, digamos, esta colectividad. Pero este liberalismo que surge en el siglo XVIII parte, ¿no es cierto?, por garantizar ciertos, básicamente, valores fundamentales y garantizando la libertad que no se tenía en ese momento. Claramente se venía ahí como frenando un poco las monarquías. Luego de eso, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, existe la democratización del poder político que concluirá en el siglo XX con el reconocimiento de todos los ciudadanos del derecho a participar en el ejercicio del poder, el Estado democrático. ¿Qué es un Estado democrático para usted? A diferencia del liberalismo que venía, digamos, de Un atrás, Estado democrático es un ¿por qué evoluciona? ¿Por qué se le llama como Estado. evolución?
Bueno, porque un Estado democrático dice relación con las, puede ser con las elecciones periódicas, donde la soberanía radica en el pueblo o en la nación, y son ellos quienes a través del mandato representativo o directo en este caso, gobiernan. Ya, claro, efectivamente, lo importante del Estado democrático es que se abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los ciudadanos empiecen a reconocer que efectivamente tienen la calidad de ciudadanos y que tienen el derecho a participar, ¿no es cierto?, del ejercicio mismo del poder. Si bien es cierto, en un Estado democrático, como por ejemplo podría ser Grecia, donde la democracia es completa, en ese caso, la soberanía radica, en este caso, en el caso de Grecia, particularmente en el pueblo, ¿no es cierto? Porque es el pueblo quien elige, pero con un mandato imperativo nomás a sus representantes, es decir, los puede sacar. Pero acá en Chile ocurre que la democracia es indirecta o, como se le puede decir, una democracia representativa. ¿Qué significa que la democracia sea representativa? A diferencia de la democracia directa, digamos, donde es una democracia, si bien es cierto, el pueblo elige, el pueblo también tiene la capacidad de sacar a estos representantes. Se puede sacar, pero hay que esperar que termine su mandato, ¿no? Su periodo. ¿Dónde sería eso? Es Según, la Profesor, representación. En la democracia representativa, ¿y cuál es la más que perfecta, a juicio de ustedes? sería Entre, más perfecta la directa, pero, el ¿por qué se pero en profesor este caso explicó, tenemos la otra. Yo el creo que profesor no. explicó que la democracia directa se podía dar, por ejemplo, lo explicó en el caso de los cantones suizos, donde en verdad era menos población, más pequeño, Exacto, y era más fácil aplicar la democracia directa sí. que quizás acá en Chile, donde hay una diferencia, no sé, de Arica a Puerto Montt en todos los aspectos, una democracia directa probablemente no sería viable. Por lo tanto, hay que entregar el mandato representativo. Sí, claro, exacto. ¿y qué Sí. ocurre con el mandato representativo? En general, cuando uno le da, ¿no es cierto?, esta suerte de poder, ¿no es cierto?, a este representante, ¿representa la voluntad de la mayoría? ¿Representa la voluntad del que lo eligió? Supongo usted, no sé, pues, el diputado de la región de Coquimbo, por ejemplo. ¿Representa realmente lo que la comunidad quiere? Muchas veces no, porque se supone que se elige con la mayoría más uno supuestamente, pero hay gente que no vota por él, por lo tanto no representa 100% el lugar donde él fue elegido. Ya. Entonces, en definitiva, se produce ahí como un cambio, ¿no es cierto?, en quien es elegido, ¿no es cierto? Porque en este caso, el que ostenta el cargo, después como que difiere de lo que piensa la mayoría que lo eligió. Si bien es cierto, se debe a su cargo y se debe a la Constitución y también al principio de juridicidad y todo lo demás que tiene el Estado de Derecho, su concepto de político, ¿no es cierto?, lo obliga de repente a tomar decisiones que van más allá de lo que querría aquella mayoría que lo eligió. Y ocurre esa distorsión en la democracia. A esa distorsión, bueno, La metamorfosis del dirigente, ¿no? claro, en algunos casos también se le llama, eh, en algunos casos particulares, las formas impuras de la democracia. Es como que formas que va degenerándose, porque la democracia sería como un ejercicio de elecciones de asuntos de carácter importante para el Estado. Entonces, ¿qué sucede cuando la democracia ya es solamente un procedimiento de elección? Supongo usted que 50 más 1, como decía eh, alguien por ahí. Eso sería como algo bien matemático, es como que la democracia sería como ya un sistema de elegir decisiones, ¿no? Pero la democracia tiene un centro, ¿no es cierto? Un contenido. Y el contenido mismo es, efectivamente, el respeto por los derechos fundamentales en este caso, pero también que el mandato que se le da a este representante obedezca, ¿no es cierto?, a aquellos intereses también de los representados. Y muchas veces no ocurre, otras veces sí ocurre. Hay casos particulares, pero eso es, digamos, el talón de Aquiles de la democracia representativa, ¿no? En la democracia directa ocurre prácticamente lo contrario, porque cuando se elige un representante se puede, digamos, sacar de si lo está haciendo mal, ¿no? Si difiere con
Pero claro, podría darse en un futuro, digamos, un ejercicio democrático más perfecto. ¿Y cómo podría ser? Por ejemplo, para ustedes, ¿cómo podría perfeccionarse el sistema democrático chileno? ¿Cómo se podría perfeccionar? Bueno, a El algunos voto, le parece bien la idea de la regionalización. ya. Y, por ejemplo, si yo te dijera que, no sé, po, el voto informado también es algo importante, ¿podría ser el voto informado? Por supuesto que sí, po. Por supuesto que el voto informado o la educación cívica claramente mejoraría la democracia en nuestro país. Ya. Y el Entonces, voto informado y que las personas también que van al cargo tengan realmente las competencias necesarias, porque una opinión personal, o sea, yo si me duele algo voy al médico, no voy al veterinario, que sabe más o menos, pero no es lo que me necesito. Entonces claro, tenemos en el país los cargos más altos, gente que realmente, eh, con todo respeto, pero gente que no tiene idea. Entonces, si partimos de esa base de cabeza que es gente que lo está tratando de hacer bien, o lo hace más o menos, como si a mí me dan una receta para hacer un pastel, yo voy a seguir la receta, pero no puedo asegurar que me quede bueno, claro, porque no claro. tengo las competencias. No, y aparte que, mira, para allá iba el tema que están hablando ustedes, pero ustedes decían esto como el 50+1, ¿no? Como esta suerte de elección, ¿no es cierto? Sobre todo en el cargo de los representantes. Pero sucede algo bastante interesante que cuando el representante ya está, digamos, elegido, ¿no es cierto? Esta persona cumple una función particular que es, en el caso de los cargos públicos, ¿no es cierto? Como ejemplo el cargo del presidente de la República, ¿no es cierto? De ejercer el gobierno, ¿no? De ejercer la dirección del gobierno. Pero en el caso de las representantes que van a legislar, ahí cambia la situación porque estas personas llegan al cargo y se encuentran con todo un escenario, ¿no? Un escenario que está en el Congreso porque no todas las leyes eh, pasan, digamos, este quórum de 50+1, sino que hay leyes que exigen más quórum, ¿no? Más, más en este caso, diputadas y senadores de acuerdo, ¿no? O como se llame, depende en qué cámara, pero necesitan más votos de alguna. Entonces, eso viene a coartar un poco este ejercicio democrático. Imagínense ustedes, por ejemplo, en los El, primeros el, artículos de el la profesor, Constitución. ¿Conocen los el primeros profesor artículos de la eso ley? lo habló algo como de oposición destructiva, me parece. Ya, Que pero mirando a fines propios nos deja avanzar legislaciones o cosas que son beneficiosas en verdad para el país. Ya, pero suponte tú que en los primeros artículos de la Constitución, la actual Constitución, los primeros 19, no, los primeros, claro, el 18 es como el término, porque el 19 empiezan los derechos fundamentales. Esos primeros se llaman como bases institucionales del Estado. Y para cambiar un artículo de eso, supone tú, no sé, por ejemplo, la bandera nacional o el himno nacional, o la forma en que el Estado se divide, se requiere, digamos, un quórum diferente. Por ejemplo, un quórum de ley que sería Quórum calificado, ¿no? interpretativa de la Constitución. ¿Conocen el quórum de la ley interpretativa de la Constitución? ¿Cuánto sería el quórum de una ley interpretativa de la Constitución? 3/4 me parece, ¿no? Ya, hay distinciones. Hay uno que es 4/7, hay otro que es 2/5 o 3/5, me parece. No recuerdo muy bien, pero particularmente ya el ejercicio que queremos hacer es que sube un poco, ¿no es cierto? Ya no es 50+1, ¿no? A eso me refiero. Sube un poco la vara. ¿Y por qué sube? ¿Por qué? ¿Por qué los primeros artículos suben? ¿O por qué, por ejemplo, si queremos cambiar, supongo que usted, no sé, pues el Ministerio Público, que es un órgano del Estado, y ahí tendría que ser como una ley orgánica constitucional, que también requiere un quórum específico, ¿no? Y habría que hacerlo ahí, ¿no es cierto? Con una mayor votación, ¿no? Necesaria para cambiar ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no es 50+1? ¿Ustedes se han preguntado eso? para Si que se- sea más representativa ¿Representativa de qué? Si se supone que, de se la supone, voluntad del ¿de que la qué? quiere cambiar, porque el 50+1 es la mitad sí, la mitad no, pues. En cambio 3/5, 4/7 es mucho más, pues. Y porque el tema es importante. Porque por ejemplo, Exacto. el artículo 19, supongo usted, en el artículo 19 aparece la vida, el derecho a la vida.
Y al final de ese artículo, bueno, el inciso final casi, aparece que la pena de muerte podrá ser establecida por una ley de quórum calificado. Aparece ahí. Aparece. ¿Eso qué quiere decir? Que la pena de muerte no está abolida. La pena de muerte está en la Constitución y podría, digamos, tipificarse una conducta con un quórum calificado, ¿no es cierto? Que también es otra forma de contar votos que sean más altos. ¿Se fijan o no? Entonces, al final lo que les quiero Sí, decir es que pues, que el ejercicio democrático tiene esas pequeñas trabas. En el derecho se le llaman enclaves autoritarios, pero en realidad hoy en día no sé si son tanto enclaves, sino que protegen ciertas áreas del Estado en donde podríamos decir que está más sensible la población en general, porque si alguien dice, no sé, oye, cambiemos ya la forma en que nos denominamos, bueno, que ya no somos chilenos, sino que también somos chilenos, mapuches, somos varias indígenas y otras, digamos, etnias también, incluidos. Habría que discutirlo muy fuertemente, ¿entiendes? Entonces, esos temas, particularmente, aspiran, ¿no es cierto?, a ser tratados con mayor crudeza, digamos, o con mayor cantidad de votos. Y ahí se ve el ejercicio democrático. Ahí se ve porque al final ustedes dan cuenta de repente de votaciones que son a favor de algo y otras que están hace años y que nunca salen. Porque no hay quórum, pues, no hay quórum. Entonces ahí como que al final las personas, claro, se mantienen en el tiempo y uno dice, oye, la democracia no hace nada y los diputados y los senadores no sacan las leyes y así pues, se mantienen en el tiempo. Y los cambios son súper lentos y las democracias son permanentes en el tiempo, que es lo que se busca. Porque, ¿qué pasa si ya no hay democracia? Sucede lo contrario. ¿Ustedes creen que en Chile podría en algún momento la democracia caer? ¿O en otro país de América Latina, por ejemplo? ¿A qué se refiere, profesor, con caer como un golpe de Estado de nuevo? Claro, como ocurrió en O sea, Argentina, como ocurrió en en Chile. el momento actual que estamos, en lo personal me da susto, pero Pero sería fome, ¿o no? Sería horrible, creo, que coincidimos todos. claro, pues sería horrible porque sería retroceder como 5 pueblos atrás. ¿No? Y además que no se puede salir a la calle, que habría toque queda, que no sé qué, que estarían los Es militares que, afuera. claro, lo que pasa es que, claro, no se podía salir a la calle. Nosotros mismos que estamos estudiando nos complicaría Horrible, mucho, se detiene el horrible. tiempo. Se detiene el tema, el Por eso hay país. que tratar de cuidar la democracia. Para allá va un poco a la democratización del poder político, porque en definitiva los cargos políticos tienen esto, ¿no es cierto? El poder que representa de repente una mayoría o también una minoría en algunos casos que se ha elegido una forma, digamos, de elección diferente. Ya no este 50+1, sino que hay un sistema, digamos, como proporcional. Entonces, aparece el Estado social después del democrático, bueno, en el sentido de abrirse a la libertad y también de tutelar a los ciudadanos, y el Estado social aparece, digamos, como un Estado de derecho democrático, pero a su vez social. ¿Y por qué social? ¿Por qué se le incluye eso? Según ustedes, por qué se le incluye ahora Estado social? Cuando ustedes le hablan, este es un Estado social, ¿qué significa eso? Un Estado social, ¿qué significa para ustedes? Un Estado social que el Estado sí interviene en algunos aspectos. ¿En qué aspecto eh, intervenir? ay, Dale se me nomás. fue la idea. No, pero iba a Se me ir fue por la ahí, idea. pues. Eh, ay, se Por me ejemplo, aquí olvidó. aparece salud, educación, trabajo. Sí, El, co- entiendo el- la u- idea, pero ¿Ustedes conocen el Código del Trabajo? ¿O conocen que sí, existe una legislación laboral? Sí, 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 o sea, se ¿Por qué, supone que por qué existe entiendo que el Estado social es el Estado que como tal como el Código del Trabajo, instruye leyes para mantener, en este caso, por ejemplo, a los trabajadores, ciertos derechos que no sean vulnerados. Como el mismo caso ahora de las 44 horas, que tuvieron que sacar algunos dictámenes posteriores porque
la aplicación de la hora la estaban realizando en forma arbitraria algunos empleadores. Ya. Entonces ahí es cuando el Estado sale a decir, oye, Un estado social, ¿viste? Porque al final ahí lo que se está haciendo es, efectivamente, el Estado interviniendo en una relación entre particulares, que supone que el contrato de trabajo es una relación entre particulares. Es decir, yo contrato con una persona X y esa persona tiene derecho a ciertas cosas mínimas, ¿cierto? Y ahí está, digamos, el ejercicio punitivo del Estado igual, en algunos aspectos sancionando conducta, y por otro lado fomentando también conducta. Entonces, en la educación, en la salud, aparecen derechos de corte social en el Estado social. Derecho a la salud es algo social, a la educación lo mismo, ¿no? A, a la casa también, se hablaba de un derecho social al hogar, a la casa, no sé. Derecho a la casa, por ejemplo, no sé. El Estado de Derecho y democrático se manifiesta a su vez como un Estado social, concluyendo así hasta ahora el trayecto histórico del Estado constitucional. O sea, pasaron por tres estadios que en un principio sería el liberalismo, particularmente en un Estado en el cual la acción del poder público se limita estrictamente a garantizar la libertad personal, la libertad de la propiedad privada. El Estado democrático, ¿no es cierto?, que pasa por el reconocimiento de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder, y además de eso, a que el Estado democrático habla de la posibilidad de que también los ciudadanos puedan de alguna forma tutelar su propia libertad, y el Estado social. Eh, el Estado constitucional tiene dos vertientes: por una parte la teoría del Estado y por otra las fuerzas políticas. La teoría del Estado va a involucrar los elementos del Estado. Eh, Hay varios elementos, pero dentro de los esenciales, según Jelinek, dice acá el profesor, estaría el territorio, pueblo y poder. Y los implícitos sería el derecho como elemento jurídico, es decir, porque el derecho particularmente son normas, y el finalístico como el deber ser, el teleológico, el deontológico, como dice el profesor acá, que finalmente es como la conducta que aspira a constituir un Estado. En consecuencia, un Estado sería solamente una persona jurídica que ejerce el poder sobre la población en que habita un territorio determinado, sometida al derecho para la concreción del interés general, como dice el profesor. Pero cuando uno dice el Estado es una persona jurídica, ¿qué quiere decir? Según su concepto, ¿por qué es una persona jurídica? ¿Habían escuchado ese término antes? Eh, el Estado, cada institución del Estado tiene una personalidad jurídica, de hecho tienen un RUT para cada institución, son personas jurídicas, o sea, hay un RUT para el MOB, para Carabinero, para cada institución del Estado, y cada uno participa Se en supone que forma individual, se supone que una persona, digamos, natural sería una persona que tiene nombre, tiene atributos de la personalidad. claro. ¿Ya? Los atributos de la personalidad: el patrimonio, la dirección, el domicilio, eh, entre otros. Pero los más importantes generalmente son, ¿no es cierto?, el nombre, Estado de Chile, por ejemplo, el que tenga un lugar, territorio determinado, y en general, como les dije, finalmente que esa, ese Estado, ¿no es cierto?, tenga un fin. Y en este caso se llama interés general. ¿Por qué se habla de interés general y no de bien común? ¿Por qué cambia acá la definición? Podría decir, por ejemplo, para la concreción del bien común. ¿Por qué le ponen un interés general? Es un espectro más amplio, abarca más conceptos, más cosas. Ya. Porque el bien común sería algo como más restringido, dices tú, como, Yo creo que es Sí, pues porque el profesor lo explicó este día, que hacía el cambio, que el interés general abarcaba un espectro más amplio. ya. Bueno, eso, eh,
todavía, digamos, está en la Constitución, se ha cambiado en ciertas, digamos, discursos que tiene la Constitución, pero aún sigue mencionado el bien común en varios aspectos, ¿ya? Y claro, aparece como que el bien común fuera más restringido, como que perteneciera solamente a un pedazo de la población. Pero en general el concepto de bien común aparece también relacionado con la historia más que nada naturalista del derecho, casi un poco cristiana, muy pegado al tema cristiano, porque en aquel tiempo el bien común se visualizaba, ¿no es cierto?, como aquel conjunto de condiciones por el cual una persona o un grupo de personas logran satisfacerse material o espiritualmente al máximo, ¿no? Supongo usted que, no sé, pues, no sé, condiciones climáticas, digo yo, por ejemplo, bajo, no sé, una temperatura adecuada, con alimento, con educación, ¿no es cierto? Eh, en una familia, etcétera. Todas las condiciones comunes a toda persona harían que esta persona, digamos, se desenvuelva en la sociedad bien. Pero hay situaciones particulares que no están en ese bien común. ¿Bien? Y hay gente que no se identifica con ese bien común también. Para ellos nació básicamente el interés general, que ocupa esa terminación como un poco más general, pero que en términos vagos sería casi lo mismo que bien común. La única diferencia sería específicamente en que incluiría a las minorías, ¿no es cierto? Incluiría a los grupos que no son parte de este bien común, incluyéndola a través de mecanismos, diferentes mecanismos que se han ido propuestos durante la modificación al sistema de elección. Particularmente se visualiza eso en la elección de los concejales, los consejeros regionales, se visualiza también ahí. Creo que también en la de los eh, gobernadores también se visualiza un poco eso, que no es tan así como gana todo el que obtiene mayoría, no. Hay una forma proporcional de que son elegidos. Y ahí se ve un poco el interés general, el interés de todos y cada uno de los grupos del Estado. Ahora, cuando se habla de pueblo, se está haciendo referencia a un elemento más bien sociológico, ¿no es cierto?, que podría identificarse con el concepto de población. Sin embargo, no son sinónimos, dice acá. Desde un punto de vista jurídico, el grupo humano se clasifica desde la perspectiva de dos conceptos, la población y el pueblo, establecidos en relación de género-especie. La población sería el género o la especie, según ustedes, porque aquí dice establecidos en una relación de género-especie. ¿Qué agruparía al otro? En este caso sería el concepto de población, ¿no es cierto? Porque la Población, población sí. sería como, el pueblo estaría dentro de un grupo de población. O sea, en una población podrían haber diferentes grupos de pueblo, podríamos decir. Mire, se va a acabar esto, pero Sí, población, porque la población sí, lleva a lo demás. Sí, me costó entender eso del género especie, pero lo entendí. sí, cuesta un poco. Mire, esto se va a cortar. ¿Hasta qué hora dura esta clase? ¿A las 9? Sí. Ya. ¿Genero otro link o lo dejamos hasta acá? Ustedes me dicen. Porque para no pasarme de la hora, son las 20:40. ¿No? Si genero otro link, yo ingreso porque